¿Cuál ha sido la experiencia más inexplicable que has vivido? Tengo dos. 1. Un día, estaba conduciendo a casa tarde después de trabajar un turno en el hospital, probablemente alrededor de las 11:45 de la mañana. Recuerdo que fue un turno particularmente largo, donde el viaje a casa fue silencioso y las ventanas estaban subidas. Solo quería llegar a casa y acostarme. A mitad de camino, mi auto se llenó de un olor muy distante. Aftershave, whisky y Slim Jims, el olor de mi abuelo materno. Tan pronto como el olor apareció, desapareció un momento después. Cuando llegué a casa, mi mamá ya estaba en la cama y no quería despertarla solo porque había sentido un olor, ¿verdad? La mañana siguiente, mientras tomábamos té y café juntos en el porche, le conté lo que había experimentado. Ella se puso pálida como un fantasma. Me dijo que había soñado con su papá la noche anterior, que vino y le dijo adiós. No podíamos sacudir la coincidencia, así que llamamos para ver si estaba bien. Había fallecido la noche anterior, justo alrededor de la medianoche. 2. Cuando tenía alrededor de 18 o 19 años, mis padres se mudaron de la casa de mi infancia a unos 20 minutos al sur, en lo que se consideraba el campo. La habitación que me dieron era en realidad 2 habitaciones pequeñas que fueron convertidas en una gran habitación, pero tenía 2 closets debido a eso. La primera semana no pude dormir nada en esa maldita habitación. Soñaba toda la noche con personas caminando por mi nueva habitación, todas vestidas con ropa de estilo colonial. Nunca decían nada ni siquiera me miraban, pero nunca dejaban de entrar y salir de uno de los closets. No le conté a mi mamá los detalles porque a veces se pone rara, pero le dije que realmente no me gustaba nada mi habitación. Mi mamá terminó por hacer que bendijeron la casa. Ya lo había decidido antes de que nos mudáramos, porque la mujer que vivió allí antes de nosotros había muerto dolorosamente durante meses a causa del cáncer. El hombre que realizó la bendición llegó a mi habitación y dijo: «Este closet es un portal y necesita ser cerrado, de lo contrario, nunca vas a poder dormir». No sé cuán creyente soy en esas cosas, pero nunca volví a soñar con personas entrando en mi habitación. Tengo un recuerdo vívido de haber estado en la Estatua de la Libertad cuando era niño, sobre los hombros de mi papá, viendo el horizonte de Nueva York. Recuerdo lo que comimos para el almuerzo ese día, etc. Recuerdo el ferry que tomamos. Siempre he pensado en este recuerdo y he hablado de él, pero mi familia niega que alguna vez haya ido a Nueva York. No fui por primera vez hasta que tuve 23 años, pero curiosamente, cuando fui, recordé todo tal como había sido cuando estuve allí con mi papá. Tenía un sueño recurrente de niña en el que un tornado golpeaba la casa de mi mamá mientras yo dormía en mi habitación de arriba. El sueño siempre era muy vívido, me despertaba con relámpagos que destellaban y la casa temblando violentamente, luego corría escaleras abajo hacia mi mamá. Después de cumplir 30 años y separarme de mi esposo, me mudé de nuevo a la casa de mi mamá en mi antigua habitación. Tornados de 4 estados pasaron por nuestra área en diciembre de 2021, y tuvimos un tornado F3 que golpeó nuestra casa alrededor de la medianoche. Fue exactamente como mi sueño de infancia. Me enfermé gravemente en febrero, pero tenía unas vacaciones programadas justo cuando me estaba recuperando. Fue así que decidí ir de todas maneras, ya que no podía obtener un reembolso y no quería perder todo el dinero que ya había gastado. La mayor parte del tiempo me quedé en la habitación viendo un programa en Netflix llamado Resident Alien con mi novio. Estaba delirando por la enfermedad y empecé a alucinar después de que mi fiebre finalmente comenzó a ceder. Estaba viendo el programa y juraba que estaba viendo visiones de la siguiente escena, y cuando la siguiente escena no se desarrolló como en mi visión, me quedó una sensación indescriptible de temor de que algo terrible sucedería si el programa no se reproducía correctamente. Cuando mi novio nos estaba llevando a casa, llegamos a una área que frecuento regularmente, pero no la reconocí en absoluto. Tengan en cuenta que estoy en esa área al menos una vez a la semana. Todas las palabras en los letreros parecían distorsionadas y todo se sentía raro de una manera que aún no puedo explicar hasta el día de hoy. Era como si todo tuviera una película sobre él que no podía levantar y mi cabeza estaba increíblemente nublada. Solo he tenido estas ilusiones 2 veces cuando me he enfermado de tal forma que ya no puedo comer, dormir ni cuidar de mí misma adecuadamente. Hice la prueba de COVID y dio negativa en ambas ocasiones, pero aún me pregunto si mis pruebas estaban equivocadas.
Al crecer, mi abuelo tenía una granja en una parte rural del condado donde criaba perros de caza. Realmente era solo una cabaña en el bosque, algunos corrales para perros, un par de edificios para equipos, etc. No era exactamente una granja, pero así la llamábamos, la granja. Solíamos ir todo el tiempo a hacer picnics, disfrutar caminatas por el bosque, jugar partidos de bádminton o cornhole. Simplemente pasar una tarde disfrutando de la familia y del aire libre. Mi abuelo y mi hermano mayor tenían cada uno motocicletas Honda Z50 Mini Trail, una azul y la otra roja. Nos divertíamos muchísimo con esas motos. Yo era demasiado pequeño para manejar por mi cuenta, así que mi abuelo o mi hermano me daban paseos. Ellos se sentaban hacia la parte trasera de la moto, y yo me acomodaba en la parte delantera con los pies apretados juntos sobre la lámpara frontal. A veces recorríamos senderos en el bosque, otras veces nos movíamos entre los grandes y antiguos árboles en el patio frente a la cabaña. En uno de esos paseos que me daba mi abuelo, mientras pasábamos junto a 4 árboles que estaban en fila en el lado oeste de la cabaña, al pasar por la parte trasera de los árboles que daban hacia la cabaña, vi un gran y húmedo globo ocular rojo mirándome. Incluso mi cerebro infantil en ese momento sabía que no podía haber visto lo que creía haber visto. Debes haberlo imaginado, pensé. Y el abuelo evidentemente no lo había visto, siguió conduciendo la moto. Un momento después, armé de valor y pregunté, ¿abuelo? ¿Podemos pasar junto a esos árboles otra vez? Quiero ver algo. ¿Qué quieres ver? Gritó por encima del ruido de la moto. Señalé la fila de árboles. Había un globo ocular en ese árbol allá. Lo que me dijo a continuación todavía me inquieta un poco hasta el día de hoy. No dijo, ¿qué? Ni, ¿un globo ocular? Oh, eso no tiene sentido. No mostró ninguna mirada de confusión, ni se rió de lo extraño de mi solicitud. Ah, dijo despectivamente. ¿No quieres ver esa cosa vieja de nuevo? Mi abuelo falleció, y después de aproximadamente 1 o 2 años, mi hermanito fue a buscarlo en la habitación de mi abuelo. Mis padres pensaron que yo estaba con él, ya que él estaba riendo y balbuceando, y parecía entretenido, lo cual, conociéndolo, sería si alguien más estuviera allí. Pero yo estaba en mi habitación, y mis padres estaban en la planta baja. Pasaron 30 minutos, mis padres empezaron a buscarlo y lo encontraron allí. No estaba jugando con nada en la habitación, solo estaba acostado allí. Ahora, aún entra en esa habitación, buscando a mi abuelo. Me pregunto si habrá visto su fantasma, o algo así. Una vez tuve una experiencia extraña que se ha quedado conmigo a lo largo de los años y aún me deja rascándome la cabeza. Hace unos años, estaba manejando a casa tarde en la noche después de visitar a un amigo. Era alrededor de las 2 de la madrugada, y las calles estaban mayormente vacías. A medida que me acercaba a un tramo de carretera bordeado de árboles, noté una luz extraña flotando justo por encima de las copas de los árboles. Era una luz azul brillante y pulsante que parecía moverse de manera errática. Al principio, pensé que podría ser un dron o algo similar, pero la forma en que se movía no se parecía a nada que hubiera visto. Se movía rápidamente, a veces desapareciendo detrás de los árboles y luego reapareciendo en un lugar diferente. Me orillé, con el corazón acelerado, tratando de averiguar si me lo estaba imaginando o si realmente estaba ocurriendo algo raro. Después de unos minutos de observarla, la luz de repente ascendió directamente al cielo a una velocidad increíble y desapareció por completo. Me quedé allí atónito, tratando de racionalizarlo, pero nada tenía sentido. Ninguna explicación parecía encajar. No era un avión, un helicóptero, ni ningún fenómeno natural que conociera. Lo que lo hizo aún más raro fue que al día siguiente, le mencioné a un compañero de trabajo que vive en la zona, y me dijo que había visto la misma luz varias semanas antes. Estaban tan desconcertados como yo. Me dejó con más preguntas que respuestas. Aún me pregunto sobre lo que experimenté esa noche y si podría haber algo allá afuera que esté más allá de nuestra comprensión. ¿Alguien más ha tenido algo similar? Mi novia, ahora esposa, y yo llegamos al estacionamiento de nuestra iglesia una mañana de domingo. Esta era una iglesia muy grande y tenía un estacionamiento respectivamente grande. Como llegamos muy temprano, había muy pocos vehículos en todo el estacionamiento y 0 vehículos cerca del nuestro. Mi novia abrió la puerta del pasajero unos segundos después de que estacionamos y escuché que decía, oh, de manera tensa.
Yo estaba extendiendo la mano hacia la manija de la puerta del lado del conductor y me detuve para mirar. Había una mujer y un niño de pie justo al lado del auto. Nuevamente, había un amplio estacionamiento vacío y sin coches cerca. No hay forma de que pudieran haber llegado junto a nuestro auto sin que los viéramos cuando entramos. Intentamos preguntarles si necesitaban ayuda, pero no obtuvimos mucha respuesta. Nuestra inclinación es que tal vez no hablaban inglés. Si tuviera que adivinar, parecerían de Medio Oriente basándome en su vestimenta. Su ropa estaba limpia y bien hecha. Ambos parecían saludables y no mostraban signos de angustia. Teníamos algunas bolsas de ayuda en el auto que habíamos preparado en la iglesia para repartir entre personas sin hogar. Agua, bocadillos, calcetines, productos de cuidado bucal, etc. Le ofrecimos un par a la mujer porque no sabíamos qué más hacer. Tomaron dos y comenzaron a alejarse. Los vimos salir del estacionamiento y luego descender por una acera fuera de nuestra vista. La experiencia más extraña que he tenido. No tengo idea de dónde podrían haber venido para aparecer justo al lado de nuestro vehículo, que estaba al menos a 30 metros de cualquier cosa que bloqueara la línea de visión. Soñé con tsunamis justo antes del tsunami del día de San Esteban. Fue tan intenso que le conté a mi entonces esposo sobre ello y hasta le hablé de una historia que leí de niña llamada La quema del arroz, sobre cómo un hombre salvó a su aldea al prender fuego a sus campos de arroz mientras el mar retrocedía, para hacer que los aldeanos subieran a una colina. El tsunami ocurrió 1 o 2 días después. Dudaría de mi memoria, pero él también lo recuerda. Diría que fue unas noches después de que mi padre falleció. Estaba soñando vívidamente que estaba en mi habitación y que iba a salir, y él venía por el pasillo desde su habitación. Me detuve en seco y le dije, «Papi, estás muerto». Él se acercó a mí y me dijo muy claramente, «No, no estoy muerto». De inmediato me desperté y me incorporé en la cama. Tenía la piel de gallina. Sentía profundamente que me había visitado para decirme que todavía está aquí conmigo. En la secundaria, tuve un sueño continuo durante un periodo de aproximadamente 3 meses. No era un sueño recurrente. La historia continuaba donde la había dejado cada noche. Viví una vida completa desde la edad que tenía cuando comenzaron los sueños, 15 años, hasta que mi personaje de sueño murió alrededor de los 45 años. El sueño se desarrollaba en una especie de mundo de fantasía medieval, pero tenía una continuidad que nunca había experimentado en ninguno de mis otros sueños. Hasta entonces, solo había tenido sueños lúcidos y pensaba que eso era lo normal. No tenía concepto de mi vida despierta mientras estaba en este sueño. En ese momento, se lo conté a mis amigos y ellos me animaron a escribir tanto como pudiera. He estado trabajando lentamente en convertir la historia en un libro, principalmente con la esperanza de encontrar a alguien más que haya tenido una experiencia similar. Dormí en el solarium cuando vivía con mi abuela. El calefactor empotrado estaba siendo reemplazado, así que había un pequeño agujero hacia el exterior. Pasó un tiempo antes de que lo cambiaran. Una noche, muy claramente, pude escuchar una respiración. Fue una de las pocas veces en mi vida que me sentí paralizado de miedo. Simplemente me quedé acostado allí, escuchando lo que sea que respiraba. Me gusta pensar que solo era un animal, pero, por Dios, eso me asustó mucho. Debía tener alrededor de 12 años. Nunca hice el cuento del lobo sobre algo así que cada vez que se lo contaba a la gente, siempre parecían tan incómodos con mi historia, como si les diera miedo, lo cual ha hecho que la historia me asuste más a lo largo de los años por alguna razón. Simplemente no entiendo, si era un animal, ¿por qué se quedó ahí durante tanto tiempo respirando? Si era una persona, ¿qué demonios? Ver videos de extraños asomándose por las ventanas y siendo atrapados tampoco ha ayudado en absoluto, jaja. Realmente me gusta creer que mi pueblo era perfectamente seguro mientras crecí y que solo lo imaginé, pero, por Dios, esa es la historia inquietante a la que siempre regresa mi mente. Tuve un sueño hace 15 años en el que, mientras jugaba solitario en la computadora en el dormitorio de mis padres, sonó el teléfono. El teléfono estaba justo al lado de la computadora, así que traté de contestarlo, pero mi mamá dijo, «Aquí, yo lo contestaré». Probablemente es para mí de todos modos. Mi mamá levantó el teléfono y lo contestó mientras caminaba hacia otra habitación.
Regresó un par de minutos después, colocó el teléfono de vuelta en su base y dijo que tenía que irse porque el bebé del sobrino de mi mejor amiga había muerto, y su mamá le había pedido a mi mamá que fuera a la casa. Avancemos 2 meses. Es vacaciones de verano y estoy en el cuarto de mis padres jugando solitario. Suena el teléfono, mi mamá me dice que lo contestará, y luego me dice que tiene que irse porque el bebé del sobrino de mi mejor amiga murió y su mamá pidió ayuda. Lo primero que hice fue tratar de convencer a mi mamá para que me llevara con ella, pero ella dijo que no era momento de invitarse a ningún lado. Después de que se fue, simplemente me recosté en mi cama mirando al techo preguntándome qué demonios estaba pasando. Estuve en Ucrania. Quiero decir que fue quizás entre 2003 y 2005. Recuerdo que era tarde en la noche, había dejado de jugar con mi Game Boy Advance y estaba acostado en una cama mirando por una ventana abierta. El cielo estaba estrellado y claro. De la nada, una luz azul muy brillante se iluminó y permaneció así por un tiempo antes de desaparecer. No era un cometa ni nada por el estilo, hasta donde sé. No se movió, simplemente se encendió de la nada y era bastante grande. Imagina que extiendes tu mano a la mitad y sostienes una moneda de 25 centavos, lo recuerdo muy vívidamente. No era un avión ni nada parecido. Se iluminó en un solo lugar durante unos 5 a 8 segundos y luego desapareció. Nunca lo mencioné porque estoy seguro de que la mayoría de la gente pensaría que estaba soñando o confundiendo con algo. Tenía alrededor de 13 años en ese momento. Personalmente, estoy 100% seguro de que no estaba alucinando y no creo que fuera un cometa, una aeronave, fuegos artificiales ni nada por el estilo. Eran alrededor de la 1 de la mañana, en la parte occidental de Ucrania mientras estábamos de visita. En mi clase de química de la secundaria, mi asiento estaba en una esquina del aula. Detrás de mí, a mi izquierda, había un pasillo corto, con 2 puertas a cada lado, una para el laboratorio y otra para el cuarto de suministros. No era raro escuchar al otro profesor de química, el profesor C, preparándose en el laboratorio para su clase más tarde en el día, así que no me sorprendí en absoluto un día cuando lo escuché e incluso lo vi de reojo salir del laboratorio hacia el cuarto de suministros. Más tarde ese día, estaba hablando con un compañero que estaba en la clase del profesor C, y él mencionó que estaba contento porque su clase había sido cancelada ese día. Porque el profesor C estaba enfermo. En cuanto dijo eso, recordé el anuncio que mencionaba que sus clases del día serían canceladas en los anuncios de esa mañana. No hace falta decir que me sentí un poco inquieto. Al día siguiente, los anuncios de la mañana mencionaron que las clases del profesor C serían canceladas nuevamente. Dado lo que había pasado, estaba prestando mucha atención. Luego fui a mi clase y, a los pocos momentos, efectivamente, escuché cómo removía cosas otra vez. En cuanto pensé, pero él está enfermo, el sonido se detuvo. No se desvaneció, no hizo eco, ni se repitió unos momentos después. Se detuvo como si alguien hubiera apagado un interruptor, y no hubo un solo sonido más durante el resto de la clase. Al día siguiente, el profesor C estaba de vuelta en acción, tan saludable como siempre. Y no vino solo para prepararse para su clase, porque, incluso si no hubiera estado enfermo, el jefe de ciencias habría estallado al menos 3 veces por tener su laboratorio preparado cuando no era necesario. Cuando estaba en la escuela secundaria, solía tener episodios de confusión, amnesia en momentos aleatorios. Olvidaba dónde estaba y luego sentía una ansiedad extrema porque no sabía qué estaba pasando. Recuerdo estar en medio de un ensayo de baile y confundirme sobre hacia qué dirección debía mirar y por qué estaba allí. No recordaba quién era. Una vez no pude entender cómo funcionaban las puertas del automóvil. Cada episodio parecía durar entre 10 y 30 minutos, pero en realidad solo eran unos pocos segundos. Solo una maestra se preocupó y pensó que quizás estaba teniendo convulsiones. No sé, pero era aterrador. Un segundo estaba llevando mi vida normalmente y al siguiente no sabía quién era ni dónde estaba, y entraba en pánico. No ha vuelto a suceder desde entonces. Casi fui robada en un carnaval. Mis padres, ambos fallecidos ahora, juraban y perjuraban que solo fue un sueño. Pero sí fuimos a la feria estatal. Y sí me perdí. Recuerdo estar entre 2 atracciones. Y vi una fila de personas en un puesto, así que corrí entre sus pies como si fuera un túnel. Y me escondí allí,
y un hombre me encontró y dijo que iba a ayudarme a encontrar a mis padres. No recuerdo mucho después. Íbamos caminando hacia algún lugar y mis padres nos encontraron caminando. Mis padres estaban gritando y mi papá y el otro hombre estaban esposados. Creo que solo me dijeron que fue un sueño. Si ese es el caso, todavía lo tengo como una vez al año. Pero realmente no lo sé. Fue hace como 20 años, pero incluso a lo largo de todo, todavía tengo el mismo sueño. Todo es igual. Eso suena como un hilo intrigante. Tengo una experiencia extraña que aún me desconcierta. Hace unos años, estaba haciendo senderismo en una zona remota y perdí la noción del tiempo. Mientras regresaba a mi coche, empecé a sentir una extraña sensación, como si me estuvieran observando. Lo ignoré y continué, pero la sensación se intensificó. De repente, me encontré con un gran parche de suelo perfectamente circular que estaba completamente desprovisto de vegetación, mientras que la zona circundante era exuberante y verde. Me quedé allí por un momento, sintiendo una energía extraña en el aire, y entonces noté algo que brillaba en el centro del círculo. Parecía una pequeña esfera de cristal o vidrio, pero cuando me acerqué, desapareció por completo, como si nunca hubiera estado allí. Revisé el área a fondo, pero no pude encontrar ningún rastro de ello. Desde entonces, he buscado información sobre experiencias similares, pero no he encontrado nada que se le parezca. Se sintió casi como un momento de una película de ciencia ficción. ¿Alguien más ha tenido algo comparable? Tengo curiosidad por saber si alguien ha encontrado algo similar o si hay alguna explicación racional que simplemente no se me ha ocurrido. Cuando tenía 6 años, estaba caminando por un supermercado con mi madre. Iba a unos 3 o 4 metros detrás de ella, en la parte trasera de la tienda cerca de la sección de carnes. Solo estaba deambulando, siendo un niño bastante curioso e investigativo, miraba las carnes y cosas en la parte trasera de la tienda. Luego escuché a alguien que me llamaba, me di la vuelta y vi a un niño de mi edad. Tenía pelo castaño, ojos marrones, una complexión y altura normales, un chico completamente normal de mi edad que nunca había visto antes. Estaba haciéndome señas para que me acercara a él, estaba detrás de un pasillo y asomándose hacia la parte trasera de la tienda. Me dijo que tenía algo genial que mostrarme. Algo dentro de mí me dijo que no debía ir allí, así que corrí hacia mi madre. Mientras hacía esto, escuché que le decía algo a alguien detrás del pasillo. Cuando llegué a mi madre y le conté lo que había pasado, ella miró hacia esa área, me levantó y me puso en el carrito. Miré hacia el final del pasillo en ese momento y no vi al niño. Permanecí en el carrito el resto del tiempo y nunca volví a ver a ese niño. No fui a su escuela, nunca lo vi entrar o salir de la tienda, ni nada. He contado esta historia a otras personas antes y la respuesta común es, hermano, casi te secuestran, locura. Eso es lo que siempre he pensado, pero realmente no sé con certeza. ¿Te gustó el video? Regálanos un me gusta, deja tu comentario y suscríbete para que así no te pierdas de los nuevos videos que subimos todos los días.